Ahora, continuando con este evento que tenemos, vamos a ingresar a la segunda exposición de la doctora Ninosca Ocampo, ¿no? Desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, que nos está acompañando. Le vamos a, por favor, pedir que pueda pasar aquí al frente. Asimismo, informar que la doctora tría en formación docente de la Universidad de Barcelona, España, un posgrado de neuropsicología infantil en la Universidad Autónoma de Puebla y licenciada en psicología de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, la doctora Ninosca Ocampo es presidente del Comité Científico de Alzheimer de Iberoamérica, perdón, Iberoamérica desde la gestión 2021 hasta la fecha. Asimismo, es directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Neuropsicológicas en Bolivia desde la gestión 2000 hasta la presente gestión. Asimismo, es presidente en la Asociación de Alzheimer Bolivia desde el año 2018 hasta la actualidad. Es también presidente de la Sociedad Boliviana de Neuropsicología desde la gestión 2012 hasta la fecha. También es presidente en la Fundación Innovación Neurocientífica Operación Bolivia desde la gestión 2019. En ese sentido, vamos a dar paso a la doctora Ninosca Ocampo con el tema aspectos neuropsicológicos de la conducta violenta. Doctora, por favor, el espacio es suyo. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bien, yo me voy a quedar aquí porque prefiero moverme un poquito y acercarme a ustedes. Voy a no desmarcarme de la pantalla, me doy cuenta que tengo que hacerlo. Voy a empezar esta presentación con un tema que pienso yo, bueno, el doctor Castañón ya ha podido mostrarles algunos elementos importantísimos. Por tanto, voy a someterme un poquito a aquello que ya han revisado con él y de paso vamos a enriquecer pues los aspectos específicamente neuropsicológicos vinculados al comportamiento violento. He preparado para ustedes algunos videitos cortos que sí espero esté todo en orden en controles para poder también ilustrar algunas cosas que necesito que tengamos todos claras en torno a esto que es los aspectos neuropsicológicos de la conducta violenta. Vamos, por favor, con la primera. ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, son 12 aspectos que vamos a trabajar en esta hora y media que tenemos, empezando por qué es la violencia, los antecedentes históricos, las diferencias entre violencia y agresión, los aspectos neuropsicológicos, ya entrando en el tema central de mi ponencia, la función del cerebro, los neurotransmisores, las lesiones cerebrales, los factores genéticos, la experiencia traumática, los trastornos mentales. Vamos a la siguiente, por favor. El consumo de sustancias, los factores ambientales y vamos a terminar con lo que sería la prevención de la violencia, ¿no? Toda la primera parte del punto 1 al punto 3 es básicamente introductorio. A partir del punto 4 desarrollamos los 10 factores importantes en el tema de la neuropsicología en la violencia, que es hasta el consumo de sustancias y factores ambientales, y terminamos y con todo eso, ¿qué cositas siempre vamos a hacer? ¿No? Porque tenemos que tener un conocimiento que sirva para aplicarlo de alguna forma, o sea, si no, es más fácil googlear o leer un libro, ¿cierto? Y ahí pues no tenemos que estar presencialmente en un lugar o estar dentro de una pantalla viendo a una persona hablándonos de algo. Entonces, quiero terminar pues cristalizando todo eso que hemos hablado, de qué manera podemos nosotros desde distintos escenarios, desde organismos gubernamentales, no gubernamentales, en las escuelas, en los juzgados, de qué manera podemos considerar estos elementos que son los aspectos neuropsicológicos para entender, comprender, nunca justificar, entender y comprender la violencia, que es distinto a justificarla, ¿sí? Vamos, por favor, con la primera. Vamos a arrancar con lo que es la violencia, pero yo quiero empezar con un videíto corto
de una serie que a mí me encantó, que es una serie que hace Morgan Freeman, este actor que lo han visto en tantas películas, y que saca una serie en la cual se preguntan cuál es el origen del mal. ¿Por qué el origen del mal? Porque cuando pensamos en violencia, lo primero que viene a nuestra mente es que es algo malo, ¿cierto? O sea, es lo primero. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero buscando cuál es el origen, la maldad, es un concepto, por ejemplo, religioso, espiritual, creyente, o es algo inherente a la propia naturaleza humana. Entonces, este fragmento nos va a ayudar un poquito a entender de qué vamos a hablar en esta hora y media. Vamos adelante. Le he pedido a Kent Keel, el neurólogo que estudia a los psicópatas, encontrarnos de nuevo. Quiero saber si sus escaneos cerebrales nos dan un modo de combatir el mal. Siempre aceptamos el mal como lo que es, solo está, nada podemos hacer al respecto. Pero estos escaneos cerebrales podrían ser usados tal vez para interceptar a algunos jóvenes antes de que lleguen a todo esto. Yo creo que sí. Cuando entendemos los sistemas del cerebro que son diferentes en personas que cometen estos crímenes, nos dan la oportunidad de desarrollar un tratamiento para eso. Es como si yo me lesiono el brazo y entonces este músculo se atrofia, igual que ciertas zonas del cerebro se atrofian. Yo podría desarrollar un programa de tratamiento que remedie esa atrofia y la arregle. ¿Y como a qué rango de edad crees tú, como experto, que tendrías que empezar a buscar? Después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en los Estados Unidos, nos pidieron los padres que perdieron a sus hijos ahí hacer ese estudio para analizar el cerebro de los niños que estudiamos que mataron a otras personas contra niños en prisión que no lo hicieron. Y cuando hicimos ese análisis, no estaba seguro de que halláramos algo diferente, pero sí fue así. Ciertas áreas de los lóbulos temporales, las áreas emocionales del cerebro, estaban poco desarrolladas. No habían alcanzado un desarrollo normal. Cuando dices niños, ¿de qué hablas? ¿Te 14, refieres? 15, 16, sí. Con esos niños trabajábamos. Por desgracia, esos niños mataron como a 16 personas. La neurociencia hoy es como de 10, 11, 12. Creemos que podríamos ayudar a identificar y separar niños con problemas contra niños que solo son destructivos y se les quitará al crecer. Si fueras un juez y quisieras saber, ¿es un niño de alto riesgo o un niño de bajo riesgo? Podemos decir es uno de alto riesgo. Ahora tenemos una herramienta que puede ayudarnos a entender o a predecir el peor tipo de cosas que todos queremos prevenir, un homicidio, la muerte. Lo que en verdad queremos poder hacer es ser mejores en la predicción. Y después eso nos ayudará a ser mejores en la prevención. Bien, 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 bien. Quedó clarísimo, ¿verdad? Quedó clarísimo que bien. Entonces, por ahí vamos a arrancar. Porque cuando hablamos de las neurociencias, entonces, fíjense lo que dicen, ¿no? Lo dicen expertos que han hecho exámenes, que han sido sometidos a imagenología, donde podemos comprobar que los comportamientos sí pueden ser previstos primero identificados para poder recién prevenirlos, ¿no? Por eso hablamos de prever para recién prevenir, ¿no? Entonces, esto me parece a mí fundamental para que nos encajemos ahora en una visión en la cual esto que sería el mal, la maldad, la irracionalidad del ser humano, en muchas ocasiones, señores, yo diría que en un 50% no está dada por solo la voluntad de la persona. Evidentemente hay una carga de voluntad, pero también hay condiciones que pueden estar siendo factores muy importantes para que estos comportamientos se presenten. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrarlos para que ustedes tengan una idea clara de esto. Entonces, empecemos con lo que es la definición, tanto etimológica como la definición conceptual de violencia. Vamos adelante, por favor. Si buscamos la definición etimológica, si quisiera que me suban un poquito el volumen del micrófono, si es posible, un poquitito. En la definición etimológica, en el diccionario etimológico del 2023, la palabra va a derivar del latín quis, que significa fuerza, y de latus, llevar o transportar. Por tanto, va a significar llevar la fuerza a algo o a alguien.
En otras palabras, llevar la fuerza como ejercer la fuerza sobre algo o sobre algo. La definición conceptual dada por la OPS en una revisión de este año: uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo de comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, lesión, muerte, privación o mal desarrollo. Por tanto, cuando tomamos la decisión de identificar a la violencia como solo el acto en el cual vemos que se lastima visualmente a una persona, estamos cometiendo un error. Voy a mostrarles por qué. Voy a usarlo a Jorge, con su permiso, y su nombre, Abril. Y Abril como ejemplo para esto que yo les voy a demostrar aquí. Cuando hablamos de violencia, no solamente nos estamos refiriendo a una técnica, por ejemplo, la lapoterapia. No. Pensaríamos que esa es, ¿cierto?, una de las técnicas más usuales y más efectivas, la lapoterapia, una terapia a base de lapos, y pensaríamos que eso es violento. Pero fíjense que si yo hago esa técnica de lapoterapia con Jorge, pero utilizo esta otra técnica con Abril, estoy haciendo lo mismo. Abril. Usted no debería estar aquí. Usted debería estar en la parte posterior de este salón. En esta fila solamente están las personas que han organizado este evento. Si ustedes no me escuchan y ven mi rostro, dicen: ¡ay, qué simpática la doctora! ¿Qué le estará diciendo? Le estará diciendo: ¡ah, caramba, qué gusto de verla! ¡Qué gusto de tenerla aquí! Y fíjense que mi relato es completamente diferente. Le estoy diciendo: una barbaridad que usted esté en esta línea. Debería prontamente irse a la parte de atrás. Puedo manejar inclusive el tono de mi voz, puedo manejar mi mirada, mi esquema corporal, porque fíjense que aquí era pa y pa, y aquí es la actitud de más bien acercamiento, una actitud cálida. En ambos casos, señores, estoy ejerciendo violencia. En uno, con un factor físico, y en el otro, con un factor psicológico emocional. Entonces, quitémonos de la cabeza que la violencia solo significa golpe, porque no lo significa, no solamente golpe. Desde esa perspectiva, muchas veces los educadores, los padres de familia, las parejas, cometemos el error de pensar que no somos violentos porque les hablamos suavito. Y hablando suavito, podemos ser 1000 veces más violentos que con un pellizco, que con un cocacho o con un empujón, ¿no? Entonces, estas dos definiciones quiero que primero nos ubiquen en torno a qué estamos nosotros conceptualizando y entendiendo como lo que es la violencia. Vamos para adelante, por favor. Aquí tenemos una escala que muestra más o menos cómo arranca la violencia en la familia, por ejemplo. Si ustedes ven, es el niño golpeando al perro, ¿no? De ahí se pasa al hermano mayor golpeando al niño. De ahí se pasa a la mamá jalándole las orejas o maltratando al hermano mayor. Y finalmente tenemos ahí al papá, podría ser mamá, ahorcando al otro, ¿cierto? Entonces fíjense cómo esto va en una grada. ¿Por qué no dice está el perro? Lo ha agarrado a patadas. ¿A quién? ¿A quién? Al perro. No ha dicho al hermanito, ¿eh? Al perro. Pero del perro, el siguiente grado va a ser, lo agarró a patadas. ¿A quién? Al hermano. ¿A cuál? Al menor. Como si el mayor tuviera derecho. ¿Cierto? Entonces el mayor sí, porque es mayor, obvio. O sea, tenemos ni que pensarlo. Lo ha agarrado a patadas. ¿A quién? Al hijo. Porque los padres tienen derecho. Entonces al hijo, ya no importa cuál, pero ya lo agarró a patadas. Es el padre, ¿cierto? La madre en ese caso de la ilustración. Y finalmente, bueno, y cuando ya llegamos a este nivel, hay poco por hacer, ¿no? La agarró del cuello. ¿A quién? A la esposa. Bueno, ahí ya el no es tan fuerte, ¿no? Felizmente, ya se ha trabajado muchísimo sobre esta grada
Y creo que hoy en día, frente a eso, hay la denuncia. Hay la denuncia. Cada vez más frecuente, señores, no tan frecuente como quisiéramos. Creo que todos los que estamos en este salón, especialmente los que trabajan en defensorías, en unidades que recepcionan denuncias, creo que me van a dar la razón que no llegamos a las denuncias suficientes, pero ha habido un incremento de denuncias. Ya no es solamente aquellos raros que denuncian y que se van a someter además a que la crítica pública los haga bolsa, ¿no? Porque esas cosas se ventilan en la casa, no se publican, ¿no? Si me violentan, si son violentos conmigo, ese es un tema doméstico. Nada tenemos que hacer los demás sabiendo. Ese es un error que ha sobrevivido muchísimo tiempo en todo el mundo. Hoy en día, felizmente, son menos los casos. Vamos para adelante, por favor. Bien, una vez viendo esto sobre la violencia, si podemos continuar, aquí hay un fragmento también de un video que muestra los distintos tipos de violencia y cómo esta violencia puede empezar desde cosas muy sencillas. Quiero que presten atención a los roles, ¿sí? Este es un videito muy bonito que nos muestra que violencia no solamente es entonces el golpe, sino el no valorar las condiciones, el trabajo, el tiempo de la otra persona. Vamos adelante, por favor. Mamá, hay una nota de la mamá hacia la hija, diciéndole, hijita, lavas los platos, por favor, tengo mucho trabajo. Te dejo un regalito, le dice en la nota. La chica, la hija mayor, le dice, bro, te pido un favor, lávame los platos, no me da tiempo, te dejo un regalito. Pero este se pasó, ¿verdad? Porque le quita el bro, le pone más, que es la que empezó la nota, y le quita el regalito, ¿cierto? Hazme un favor, lávame los platos, le quita la nota del regalito y se lo come él. Esta también es una forma de violencia, ¿cierto? Porque no estamos respetando el rol, el esfuerzo, el trabajo del otro, porque tenemos que ver que existen muchas formas de ser violentos. Nuevamente vuelvo al intento de que nos quitemos de la mente la idea de violencia como solo golpe, como solo herida, como solo sangre, como solo morete, como solo chichón. Hay muchas formas de cometer violencia. Vamos para adelante, por favor. Bien. Siguiendo con esto, pues, y tuve el gusto de conocerlo al doctor ahora en la mañana y le preguntaba al doctor que llegó de Cochabamba cuál era su formación en lo que charlábamos y él me decía que era salubrista, entre una de las cosas que él hizo. Y qué interesante, doctor, que aquí dice que la violencia tiene enormes consecuencias y por ello hoy en día es de salud pública. La violencia ya no es un hecho solamente vinculado a los derechos, no solamente un tema vinculado a la no discriminación, no, es también un hecho que hoy en día se considera de salud pública. ¿Por qué? Tenemos 4 elementos importantes. Primero, provoca muchas muertes todos los días en hombres, mujeres, niñas, niños, que pueden también, si no mueren, sufrir lesiones, discapacidad o problemas de salud, que los vamos a revisar hoy también muy brevemente. Segundo, la violencia aumenta el riesgo de consumo de 3 cosas. Por un lado el tabaco, por otro lado el alcohol y finalmente las drogas. Yo aumentaría esto inclusive a los comportamientos sexuales. Yo los incluiría. 3, factor de riesgo para enfermedades mentales y algo que sí estamos pudiendo ver muy claramente en las estadísticas, la llamada tendencia al suicidio. Antes, las teorías de suicidio no se veían fuertemente respaldadas en estadísticas infantiles. Cuando se hablaba del suicidio, se hablaba de personas grandes, de personas mayores, de personas de 20, 25 en escenarios universitarios. Pensar en que los suicidios aparecieran en la escuela, en la primaria, en la secundaria, era impensable, pero hoy en día esa es la realidad. Me temo que hay un fuerte incremento
en las tendencias suicidas en toda edad, en toda edad. Cuarto elemento, factor de riesgo para enfermedades crónicas, como por ejemplo el corazón, la diabetes, el cáncer, en enfermedades infecciosas como el VIH y en problemas sociales como son los crímenes, los homicidios y por supuesto más violencia, ¿no? Entonces, por estas 4 razones es que ahora la violencia es tratada a nivel mundial como un interés de salud pública. Vamos a revisar rápidamente los antecedentes de esto porque creo que es importantísimo que sepamos cómo empiezan las historias. El saber cómo arrancó esto nos permite valorar cómo las sociedades han ido percibiendo esta situación y cómo el pensamiento humano ha ido cambiando en torno a la tolerancia y la aceptación de este tipo de comportamientos. Tenemos en 1868 al investigador de uno de los casos más notables en el mundo de lo que son las lesiones cerebrales adquiridas, que es Phineas Gage. Él sufrió un traumatismo cerebral, que lo vamos a ver en un momentito más, quien desarrolló conductas violentas posteriores. Es decir, este es el primer hallazgo de que no había la maldad dada por Dios, ¿no? O por las creencias religiosas. Este es malo porque su padre era malo y ha heredado su maldad. Sino que hemos descubierto que la maldad, entre comillitas, ese comportamiento violento, esa agresión, esa desforma en nuestra comunicación, había tenido una localización en una parte específica del cerebro y que cuando esa parte del cerebro se lesiona, podemos esperar este cambio conductual, este cambio comportamental. Conducta, lo que hago. Comportamiento, lo que hago, siento y pienso. 3 elementos. Distinta la conducta, acción, con el comportamiento, acción, pensamiento y emoción. Entonces hablamos de cambios comportamentales, no solo cambios conductuales. Otro investigador importante es Carl Birbaum en 1909, que hace un estudio de pacientes con cambios de comportamiento después de las llamadas lesiones cerebrales adquiridas por traumatismo. Y quien introduce este término, que hoy en día se lo utiliza mucho y que lo van a ver ustedes referenciados en mucha bibliografía, que se llama pseudopsicopatías o sociopatías adquiridas. Es decir, condiciones en las cuales el paciente no nace con esta naturaleza, sino que esta naturaleza va a ser consecuencia de lo que le pasó. Y vamos a ver qué cosas pueden pasarles, las vamos a ver en un momento más. Otro investigador importante va a ser en 1924, von Economo, que él trabaja con los pacientes de la famosa fiebre española, que ustedes saben, fue una de las últimas pandemias que tuvimos en el 1918 aproximadamente, y que cuando se estudió, así como post-COVID, post-gripe española, se descubrió que habían lesiones cerebrales y se notó que había un mal control en los impulsos y los episodios violentos. Por tanto, enfermedades que podemos sufrir y que atacan al cerebro pueden dejar como secuelas un cambio en estos comportamientos. Seguimos, por favor. Estos son los últimos 3 que vamos a ver. Una más. Adrián Raine, en 1995, neurobiólogo, estudia la conducta antisocial y violenta, las imágenes cerebrales con trastornos de conducta. Es decir, comenzamos a ver lo que va a ser el mundo ya de la imagenología para demostrar que es verdad que cambios estructurales en el cerebro pueden ser el origen de comportamientos violentos. Antonio Damasio, el oriundo de Brasil, 1990, investigaciones sobre las emociones, lesiones cerebrales y cómo esto influye en las tomas de decisión. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con la toma de decisión? Es que es una decisión aplicar o no la lapoterapia. Es que es una decisión sonreírle como psicópata y decirle váyase al final. Es una decisión. Es una decisión agarrar ese gancho y meterlo en el brazo de una persona. Es una decisión sujetar ese cuchillo y clavarlo en una persona.
o cortar, cercenar el dedo de la mano. Esa es una toma de decisión. Entonces, por supuesto que nos interesa conocer las tomas de decisiones. ¿De dónde salen las tomas de decisiones? En el campo neuropsicológico, de algo que se llaman las funciones ejecutivas. ¿Qué? Sí, funciones ejecutivas, para que todos lo entiendan súper bien. ¿Qué es algo ejecutivo? ¿Qué es algo ejecutivo? Es algo que se hace. Correcto. Bien. Excelente. Es algo que se hace. Es algo que se administra. Es algo que se organiza. Aquí tenemos a la directora ejecutiva de Sepamos, ¿cierto? La persona que organiza, la persona que interactúa, la que nos invitó a nosotros. Claro, allá está el licenciado Loaiza también, doctor Loaiza. También, otro ejecutivo, es el que interactúa. Pues la toma de decisión es una interacción, señores, es una interacción. Todititos las tenemos. Unos mejores, otros peor, pero las tenemos. Y de hecho, la violencia se puede combatir mucho con el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Y por último, bueno, les menciono a James Bly del 2002, que hace la investigación de la relación entre las psicopatías y las funciones cerebrales. Con esto no quiero decir que todos quienes ejercen violencia son psicópatas o son sociópatas. Solo quiero decir que muchos de los que ejercen violencia tienen tendencias a comportamientos psicópatas y sociópatas. Creo que es en la siguiente que tenemos una explicación cortita de eso. Justamente, vamos a ver justo sobre este tema qué podemos mostrarles. Vamos al siguiente, por favor. Este es un video que nos muestra las diferencias, porque siempre que pensamos en la violencia decimos, ellos son violentos. ¿Quiénes? Los motoqueros, los rockeros, los que se visten de negro, los que se ponen piercing, los que usan tatuaje. A ver. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others.
We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Ustedes ven, pues en realidad si hiciéramos ese mismo ejercicio aquí, con las categorías que ustedes quisieran, no voy a hacer, porque ya me han visto con cara de ¿qué? No voy a hacer. Imaginariamente, si hiciéramos las categorías que ustedes quisieran, primero estaríamos, por ejemplo, todos los de la USFA aquí, todos los de la alcaldía allá, porque he visto chalequitos, ¿no? Todos los de la gobernación, todos los de la prefectura, y nos podríamos dividir en grupos, todos los expositores. Y luego comenzamos a preguntar, ¿quiénes les gusta cocinar? ¿Quiénes les gusta ir al cine? ¿Quiénes les gusta cantar en la ducha? Y encontraríamos que en realidad somos muy parecidos, aunque parecemos diferentes. Parece locura lo que les estoy diciendo. Somos muy parecidos, aunque parecemos diferentes. Y tal vez uno de los elementos más importantes de la violencia es juzgar solo la etiqueta, solo la carcasa, solo el aspecto por fuera. Y esto es lo que les pasa a las personas que ejercen violencia, porque ven en el otro un aspecto diferente al que ellos tienen. Entonces, ahí arranca la violencia, pero en realidad somos más parecidos de lo que nos podemos imaginar. Veamos ahora la diferencia entre violencia y agresión. Y yo quisiera empezar con el circulito chiquito que puse allá. Yo puse 2 circulitos porque en el concepto la violencia sería lo lila y la agresión sería lo amarillo. Es decir, que las conductas agresivas son parte de las conductas violentas. Lo que pasa es que la violencia es más grande y la agresión es solo una forma. Aquí yo tengo una tablita que he tratado de rescatar lo más importante en cuanto a definición. La violencia va a ser el comportamiento que involucra daño físico o amenaza de daño hacia otros con la intención de causar dolor y lesiones graves. Mientras que en la conducta agresiva, básicamente lo que va a pasar es sin necesariamente implicación de daño físico grave. Es decir, que la diferencia fundamental en la definición es que la violencia sí busca la gravedad de la lesión, mientras que la agresión controla la gravedad. Entonces, en la gravedad está la diferencia entre violencia y agresión. Si yo agredo, controlo la lesión. Si yo soy violento, pierdo de contexto esa categoría. Por eso la persona violenta, cuando se la entrevista luego y se le dice, ¿qué pasó? Muchas veces la respuesta de la persona violenta es, no me doy cuenta. O sea, no sé qué decirle, no puedo explicarle qué pasó. Porque perdió el control sobre esto que era el causar el daño. Naturaleza. La violencia puede ser física, verbal, psicológica y tiende a ser extrema precisamente porque, como dijimos, no controla la gravedad, utiliza la gravedad severa. Mientras que en la conducta agresiva puede ser verbal, relacional o psicológica y se enfoca en la confrontación, en el conflicto. Es decir, que en la violencia yo busco emitir una respuesta, pero no espero la respuesta del otro. En la violencia intento ser tan contundente que el estate quieto sea definitivo. Por eso decimos que si no controla la gravedad, tiene gravedad extrema. En la agresión, yo voy así. En la agresión voy a influir sobre otra persona, pero estoy consciente de que voy a tener respuesta. Entonces ahí viene el conflicto. En la agresión le digo A y espero B. Le digo C y espero J. Le digo y espero ¿sí? En los términos del doctor Casañón, no hubiera sido porquería, desgraciado,
pero en el otro contexto le hago así, listo, ya está. Perdón, jamás haría eso yo. Es para dar el ejemplo de cómo estoy sustituyendo. ¿Les dolió, ah? Les dolió. El porquería desgraciado no les hizo nada. Pero cuando yo hice así, ahí les dolió. Bien, para que veamos un poquito cómo funciona esto, ¿cierto? Esto funciona así. Daño físico involucra lesiones graves, daño corporal o amenazas físicas evidentes. Vuelvo a repetir que estamos acostumbrados al morete, la sangre, la herida, la ruptura, la ropa rota, ¿cierto? El rostro de alguna manera cambiado. Esperamos la lesión, es decir, el movimiento de alguna manera apráxico, de alguna manera, para entender que eso ha sido violencia. Por eso, los que trabajan en tribunales y trabajan identificando lesiones, la primera cosa que les han enseñado y que creo yo con la que no están de acuerdo es que ustedes deben pedir que les muestren. Entonces, me golpeó, ella me golpeó. ¿Dónde? ¿No? O sea, ¿dónde? Aquí no se ve nada, no hay. Vuelva hasta que se vea, ¿cierto? Y yo creo que muchos de los que trabajan en esto y se ven desgastados por esta situación, comprenden que muchas veces la persona puede ejercer una violencia agresiva, en la cual golpeo pero no dejo marca. ¿Es posible hacer eso? Por supuesto que sí, porque yo sé que hay lugares además donde la marca es más evidente que en otras. Si yo golpeo, por ejemplo, en el rostro, en la parte del pómulo, la herida es evidente pronto. Si yo golpeo en el glúteo, no. Y esto no significa que estamos dando las recetas de dónde golpear. Esto significa que tenemos que considerar esas situaciones. Cuando una persona viene y dice cuál fue la agresión y nos muestra el glúteo, porque lastimosamente nos lo tiene que mostrar. Y esa es otra forma de agresión también. Necesaria, la entendemos. Necesaria, ¿por qué? Porque yo puedo no estar de acuerdo con Jorge y entonces voy donde el doctor Loaiza y le digo, me agredió, en el desayuno me empujó. Y él es inocente. Entendemos que estas cosas estamos como atados de manos sin saber cómo realmente proceder, ¿no? Nada es mejor ni peor. Muchas veces todo esto es necesario, pero muchas veces es injustamente necesario. Y tal vez la palabra es lo que va a cambiar la actitud. Hemos visto muchas escenas de películas, de documentales, donde se denunció y como no había la evidencia, como no había el moretón, como no había la sangre, se mandó a la persona de nuevo a casa y volvió en un cajón, ¿cierto? Y la sensación de quienes atendieron los casos de decir, yo soy culpable, yo debí hacerle caso, yo debí mentir, poner en el reporte si había morete, pero no lo había. Entonces, es importante también, señores, pensar en los dos lados. O sea, por un lado queremos que se crea al que ha sido víctima, pero metemos, señores, que también tenemos muchas personas que son acusadas injustamente de violencia. Me temo que esto también existe. Ejemplos, asaltos, peleas físicas, destrozos, humillaciones públicas, entre otros. Y en el caso de las conductas agresivas, insultos, burlas, exclusiones sociales, intimidaciones, conflictos verbales, entre otras. Sigamos, por favor. Aquí tengo el extracto de una entrevista de una de las neuropsicólogas latinoamericanas más notables en el campo del estudio de las psicopatías, la doctora Feggy Ostrowski, es mexicana de nacimiento, ella trabaja en la UNAM de México y ella ha sido conocida mundialmente por haber hecho un análisis a uno de los casos mexicanos más importantes, que es la llamada Mataviejitas, ¿no? Que es una mujer, ¿cierto?, que tiene en su expediente la muerte de 23 mujeres adultas mayores que murieron sin ninguna razón aparente, ¿no? Entonces, esta es una entrevista para explicar un poquito cómo funciona este cerebro en la psicopatía.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. ¿Cómo funciona el cerebro de un criminal? ¿Cuáles son los factores que llevan a un individuo a cometer actos violentos? La doctora Sergio Rossi, quien ha dedicado parte de su vida a investigar la relación que existe entre el cerebro y la humana, nos explica cuáles son las causas que llevan a las personas a cometer actos violentos. La violencia es una agresión hipertrofiada, es una agresión que tiene la intención de causar un daño físico, psicológico, y esa es la que hace mucho daño. Lo que es importante es que hay que entender que la agresión y la violencia son diferentes, y creo que la gente confunde esos dos términos. Entonces, agresivos, todos somos agresivos, tenemos un sistema biológico para responder con agresión, para defendernos del ataque, para que las madres puedan defender a sus críos. La violencia va a ser producto de factores de riesgo individuales, familiares. Los estilos de crianza tienen mucho que ver. De acuerdo con evaluaciones neuropsicológicas que la experta en trastornos de comunicación y biomedicina realizó en prisiones con criminales como la Mataviejitas, el caníbal de la Guerrero y Ponchis, el niño sicario, el factor familiar, de crianza y el sufrir violencia a edad temprana influyen en la creación de una mente asesina en 3 periodos importantes: a los 3, a los 5 y a los 13 años. Si un individuo es violentado en ese periodo, genera estrés y este produce un exceso de cortisol en el organismo que afecta el desarrollo y la maduración de estructuras como el hipocampo y la amígdala. La amígdala es una pequeña estructura que tiene que ver en el ser humano y en otros mamíferos con el procesamiento del miedo. Cuando tú tienes un accidente automovilístico, la emoción del susto que te llevaste, cómo te sentiste, se guarda en la amígdala. Entonces, la amígdala tiene un papel muy importante en traumas, en emociones, en trastornos emocionales, en depresiones y en muchas patologías. La amígdala nosotros hemos medido y esa estructura está más reducida y hipoactiva, o sea, no se activa. Entonces, eso explicaría cómo pueden involucrarse en las conductas de alto riesgo y no tienen riesgo. Las técnicas de neuroimagen que permiten identificar los cambios que se producen en el cerebro asociados al procesamiento emocional detectaron que existen asesinos que cometen sus crímenes a sangre fría, es decir, experimentando ninguna emoción, y existen los que se llaman de sangre caliente, aquellos que aniquilan a su víctima en un momento de emoción descontrolada. Entonces, tú cosificas a las personas. Entonces, tú puedes patear una pelota, puedes golpear una silla, pero si tú cosificas a la persona, pues entonces también la pateas, la golpeas, etcétera. La gente en general muchas veces, al contrario, personifica sus cosas y dice, traje a la Micaela, que es su computadora, o le dice un nombre a su coche, lo personalizas porque es algo muy importante para ti. Y estas personalidades cosifican a las personas. Además de las emociones, se descubrió que el grado de impulsividad depende de los niveles de serotonina que se tiene en el cerebro. Ese neurotransmisor se encarga de accionar los frenos para no cometer actos violentos. Si se disminuye la concentración de serotonina, la química cerebral se altera, lo que aumenta el riesgo de ser violentos, y esta condición puede ser causada por el abuso del alcohol y el consumo de esteroides. Y también tenemos el otro factor social, que actualmente en México está ocurriendo la sociopatía cultural. La sociopatía cultural es un componente adquirido en donde te identificas con los grupos que roban, con el narcotráfico, los jóvenes actúan como si fueran narcos, ¿no? Y entonces estás identificando con estas figuras que no son entes, que no es bueno para la sociedad. Entonces creo que hay mucho que hacer y tiene que haber cambios en la educación de las escuelas, de la familia, y la sociedad misma. Tenemos que ser más empáticos, como que no hemos perdido esa sensibilidad de ayudar a los demás. Y creo que es muy importante. La neurociencia y la imagen que permiten observar. Bien, hasta ahí podemos ver entonces que el comportamiento
de la psicopatía y la sociopatía es un elemento que también está vinculado a las estructuras del cerebro, ¿no? Y es a lo que vamos a entrar ahora al ver los aspectos neuropsicológicos. ¿Qué aspectos neuropsicológicos vamos a ver? Vamos adelante, por favor. Por un lado, la función del cerebro. Cuando hablamos de la función del cerebro, el correlato neuropsicológico sería que hay disfunciones en una estructura que se llama sistema límbico y fundamentalmente la corteza prefrontal. Estas dos estructuras van a tener que ver mucho con la regulación de las emociones y la toma de decisión. Segundo elemento, los neurotransmisores. Segundo aspecto, ya hemos escuchado también, el correlato neuropsicológico va a ser que en el desbalance de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, la GABA, o el GABA en este caso, el ácido, las endorfinas, el glutamato y algo que se llama la sustancia P, podría estar la razón por la cual una persona puede ejercer actos impulsivos y agresivos. Las lesiones cerebrales, con el correlato de lesiones en áreas, fundamentalmente del lóbulo frontal, con cambios de la personalidad y aumento en la agresividad de la persona. Estos daños en estas regiones del cerebro van a afectar lo que es el control de los impulsos y también lo que tiene que ver con la regulación de nuestra conducta agresiva. Los factores genéticos, que es algo que se le ha atribuido de una manera cinematográfica, mucho componente de heredabilidad de los comportamientos violentos y que sí nos demuestran que hay genes relacionados con la regulación y la agresión de la impulsividad, que no quiere decir que hay genes responsables de la conducta violenta, sino que están vinculados e influyen en la tendencia del comportamiento violento. 5, vamos adelante por favor. El quinto aspecto que vamos a ver es el que está vinculado con lo que es las experiencias traumáticas. Más de una vez hemos debido escuchar que la violencia va a ser resultado de traumas durante principalmente la edad de la infancia, es decir, mientras más chico es, pues el trauma puede ser mayor y que esto va a determinar la vida general de toda la persona. Esto es verdad, hay eventos traumáticos, especialmente que acontecen durante los primeros años de vida, que pueden modificar el funcionamiento del cerebro. Los trastornos mentales, cuyo correlato va a ser los trastornos de la personalidad, como es el trastorno antisocial, que están vinculados con comportamientos violentos, y que algunos de estos trastornos son de categoría psiquiátricos y por tanto tienen una base orgánico-cerebral. Estos no tienen que ver con que él fue castigado de chiquito o no tiene que ver con que él fue abandonado o dejado, no tienen que ver con esto, sino que hay un aspecto psiquiátrico de por medio que supone una desorganización llamada orgánico-cerebral. El consumo de sustancias, que creo que para todos es más fácil de comprender, como el abuso precisamente de una serie de sustancias tóxicas que no son sustancias generadas por nuestro propio organismo, que son agentes externos y que van a condicionar el que la persona pierda el autocontrol y es más, se ve afectada una de las funciones o procesos psicológicos más importantes, como es la memoria. Y entonces la persona no recuerda lo que pasó, no recuerda haber abofetado a alguien, no recuerda haber golpeado, sacado a la mala a una persona o haberle dicho un montón de cosas. Los factores sociales y ambientales, que va a ser la exposición que podemos tener a una cultura de violencia y que van a ser condiciones de carácter socioeconómicas que influyen en esto y que están dentro de la categoría de lo que nosotros vivimos cotidianamente y que se puede convertir en un factor de riesgo para desarrollar comportamientos violentos. La siguiente, por favor. Para empezar a ver eso, pues vamos a ver lo que es la función del cerebro, ¿no? Y en la función del cerebro vamos a mostrar que la parte que nosotros decíamos, que era la parte de la amígdala, y la función del lóbulo prefrontal, lo prefrontal es todo lo que ustedes ven en rojito encima de la frente en ese dibujo, esta es la zona prefrontal que está relacionada con 3 números que yo se los he puesto ahí, el número 1, el número 2 y el número 3, el número 1 la amígdala cerebral, el número 2 el hipotálamo y el número 3 la sustancia gris
periconductual, que es el tercer número que ustedes tienen ahí. ¿Qué es lo que pasa con esto que se llama RAR, que significa respuesta de agresión reactiva? Esta respuesta de agresión reactiva se activa cuando interactúan estos tres elementos. La amígdala, que ya le explicó un poquito la doctora Ostrowski, yo se las voy a simplificar así. No amamos con el corazón. La tarjetita es solo inspiración carta. Solo sirve para que se vea bonito. Porque en una tarjeta poner un cerebro cruzado por una flecha, pareceríamos Phineas Gage, ¿cierto? Nadie quisiera mandar a su peor es nada o a su es todo de todo, ¿cierto? Una tarjeta con un cerebro que es así como grisáceo, arrugado, con una flecha tapada, ¿cierto? Cruzada. Nadie quisiera decir te amo con todo mi cerebro. En realidad debería ser con toda mi amígdala, porque la responsable de esa emoción, del control que usted ame, de que usted sienta aversión a una persona, no es este pobre músculo al que le hemos achacado esa función, que es el corazón. El corazón, pero me duele. Cuando me deja siento que palpita más o palpita menos, sí, pero es porque su cerebro está mandando a que bombee más sangre. Eso es el dolor, le duele por eso. No le duele porque ahí se genere. O sea que si le ponen aquí una bala, mentira que van a acabar con ese amor. Tendrían que poner la bala en la cabeza. ¿Claro? Entonces, esta estructura que tiene el tamaño de una alberja. ¿Qué? Sí, una alberja. De ese tamaño es la estructura que regula nuestras emociones. Todas las que nosotros somos capaces de sentir. Por supuesto que con una acción comprometida y compartida con otras estructuras, que es el sistema límbico. Es todo un sistema. Vamos adelante. Entonces, si hacemos el análisis, ya se ha descubierto, ya tenemos que este lóbulo frontal en distintas áreas, ustedes van a ver cerebros muy coloreaditos, esos colores representan a una representación que se llaman áreas de Brodmann. Brodmann hace más de 100 años dividió nuestro cerebro en 52 pedacitos. Esos 52 pedacitos son casi exactos a lo que hoy la imagenología y la resonancia magnética nos dice que es correcta esa postulación de hace más de 100 años. Esa teoría nos dice que cada parte de nuestro cerebro va a tener una función específica, pero no única. Por eso, en neurociencias existe un enfoque que es el localizacionista y el antilocalizacionista. El localizacionista dice, hay un lugar específico para cada cosa en el cerebro. Si eso se lesiona, listo, caput, se acabó. Hasta ahí llegamos. La teoría antilocalizacionista dice no del todo, sí, pero no, porque el cerebro funciona como un todo. Esa es la razón que nos permite explicar que cuando una persona, mientras más chico, porque tiene más plasticidad cerebral, me temo que mientras más grande, porque tiene menos plasticidad cerebral con menos posibilidad, ante una lesión sea capaz de desarrollar aún esa función. Y entonces las intervenciones tienen que ser lo más pronto posible, porque ese cerebro es capaz de que otra parte homóloga del cerebro asuma esa función. Eso se llama asimetría cerebral. Para que ustedes entiendan qué tan complejo es este cerebro y qué tan maravilloso es. Vamos a la siguiente. Por tanto, los neurotransmisores de los que hemos hablado, y esta presentación la van a tener ustedes para compartirlas con todos ellos. No quiero que gasten las fotos de sus celulares ahí, ¿no? Porque hay fotos después del evento, ¿cierto? Entonces tenemos la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, con su definición, su descripción, y lo que pasaría con cada una de ellas en demasía y en escasez. Porque todo el cuerpo tiene un funcionamiento específico. ¿Qué pasa si yo secreto más? Me va mal. ¿Qué pasa si secreto menos? También me va mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo justo. Hay que hacer lo necesario. No depende de nuestra voluntad.
Esta es la organización cerebral. No depende de nosotros. Por eso es importante considerar que los actos violentos no todos son de origen de decisión. Muchas personas podrían tener estas condiciones. Vamos a los siguientes porque me faltan 4 más de estos neurotransmisores. Por favor. GABA, endorfinas, encefalinas y el glutamato. Y con el mismo cuadrito que les permite a ustedes mirar muy claramente su definición, su descripción, lo que pasa en demasía y lo que pasa en escasez, y una sustancia más, que en esa sí me quiero detener un poquito, por favor, que es la sustancia P. En el caso de la sustancia P, es el neurotransmisor que nos permite percibir el dolor. ¿Qué? O sea, ¿todos tenemos un umbral diferente de dolor? Sí. Entonces, la lapoterapia Jorge funciona bien con Jorge, pero con ella ya no funciona. Ella es cueruda, ¿cierto? Entonces, a ella no le sirve eso. ¿Por qué? Porque el dolor, y este es el recorrido que hace esta sustancia, hay un estímulo que va a llegar a las neuronas y que va a permitir que yo perciba que hay una sensación que me está dañando, la liberación de la sustancia P que permite que yo libere justamente en estas zonas las sustancias que permiten captar el dolor de mejor manera, la transmisión de las señales, la transmisión central, la percepción de dolor que viene con esto, y por eso todos tenemos umbrales distintos y también tenemos respuestas distintas. ¿Qué pasaría en la lapoterapia de Jorge? Jorge es mucho más grande que yo. Párese, por favor, Jorge. Quiero que vean mi cara. Obviamente, en una diferencia así, yo la pensaría 3 veces antes de cachetearlo. Tome asiento, Jorge. ¿Cierto? Yo la pensaría 3 veces. Tengo más suerte por favor, de pie. Entonces, miren cómo determino con quién puedo y con quién no puedo ser agresivo. Miren cómo determino, ¿cierto? Me puedo equivocar, por supuesto, porque lo que nos ha demostrado los estudios en educación es que los aguerridos están de este lado. Los que hacen, no es usted, pero los que hacen más bullying son así. No son como Jorge. No son como Jorge. Interesante el dato, ¿ah? ¿Por qué? Porque a los grandes como Jorge, no sé si Jorge fue grande siempre, puede ser que a los 18 se estiró, pero si Jorge fue grande siempre, la educación en la escuela es cuando el niño tiene 6 años y mide así, se le dice, no vas a tocar a nadie. No, pero me quitó mi lápiz, te aguantas. ¿Por qué? Porque si ese niño con esa mano de 8 lo golpea al de 6, es abusivo. Entonces, fíjense que muchas veces esas variables que diríamos, el más grande, más abusivo, el más chico, menos abusivo, no se cumple. A veces tenemos lo contrario, ¿cierto? Porque al primero se lo frena siempre. No le digas, no le levantes. Se hace así, me quiso pegar. El chiquitito hace así y nadie dice nada, ni lo vieron. Ni vieron esa mano levantada. ¿Está claro? Entonces, fíjense cómo hay factores a los que vamos a llegar que son factores ambientales. Vamos a la siguiente. Las lesiones cerebrales adquiridas, aquí está. Phineas Gates. Un ojo cerrado porque esa vara que él está sosteniendo es la vara que cruzó todo su cerebro, ¿sí? Y a partir de eso, un hombre que lo describían como educado, una persona que fue muy servicial, de pronto se volvió un desastre, violento, agresivo, grosero en su lenguaje. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos más que supone dependiendo de la zona donde se daña, pareciera que la persona tiene 2 perfiles. Es la misma persona, una oscura, ¿no? Aburrida, otra sonriente, hasta macabra diría yo, pero que responde a esta lesión. Vamos a la siguiente. Debido a traumatismo cráneoencefálico, lo que vamos a ver es que el 9% de pacientes con traumatismo encefalocraneal no penetrante presentan conductas agresivas y violentas, y el 14% de aquellos que tienen fractura de cráneo con hundimiento presentan solo el 14% conductas violentas. Por tanto, no es decir traumatismo cráneoencefálico va a ser violento.
No, puede no serlo. 9 a 14% de estas personas. Siguiente. Las acciones van a ser multifactoriales, por tanto, cuando hablamos de los factores genéticos, va a haber genes relacionados con la regulación de emociones, genes que afectan la impulsividad, genes relacionados con la producción de los neurotransmisores, genes implicados en la respuesta al estrés, de lo que ya habló el doctor Castellón esta mañana. Pero vamos a la siguiente. Esta acción multifactorial también va a tener implicancia cromosómica, ¿sí? Y aquí vemos que hay identificados 3 cromosomas en particular que están siendo estudiados en personas con índices altos de violencia. El cromosoma 2, que va a estar ligado a la agresión impulsiva, el cromosoma 11, que está ligado a las relaciones de conductas agresivas, y el cromosoma 11, que se está investigando en su relación con ambos elementos, con la impulsividad y la agresión. Por tanto, el cariotipo de una persona también va a ser necesario. Vamos adelante, por favor. En las experiencias traumáticas, que van a suponer el efecto del trauma en el desarrollo cerebral, los cambios epigenéticos, los modelos de aprendizaje, los ciclos de violencia intergeneracionales y los trastornos mentales van a jugar un aspecto sumamente importante en lo que es la percepción y el análisis del acto violento. Entonces, no es tan fácil, señores, como decir, esta persona es violenta porque pegó y bueno, es malo y hay que castigarlo. Porque tenemos que tener, me temo, una mirada también humana con ambos lados de la historia. Siempre hay 2 lados de la historia, no hay una sola verdad. Tal vez una de las expresiones que más me gustó de la tierra en la que yo actualmente vivo, yo soy paceña de nacimiento, pero vivo hace 20 años en la ciudad de Santa Cruz, fue una expresión que yo cuando llegaba decía, ¿qué opería decir esto? Tu verdad. ¿Cómo que tu verdad? Es la verdad. Yo descubrí que no es la verdad. Simple. Mire, ¿qué hay aquí? Pobrecita, nunca más se va a sentar adelante. ¿Qué dice? ¿Qué, doctor? José Miguel de Angulo. No, no dice. No dice. Venga, por favor. Venga aquí. ¿Qué dice? Nada. ¿Cómo que nada? Doctor José Miguel de Angulo. ¿Quién miente? ¿Ella o ella? Esta es la verdad. Lo que ve usted, que es su verdad. Y lo que ve el otro, que es la verdad del otro. ¿Cierto? Y esto nos pasa todo el tiempo. ¿Qué verán los de aquí? Hueco. ¿Qué? ¿No? O sea, ya estábamos mal con nada y con doctor José Miguel de Angulo para que venga otro y diga hueco. El de aquí. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Los trastornos mentales, que según el DSM-5 van a estar vinculados con lo que es los trastornos de la conducta, principalmente, que implican un patrón persistente de comportamiento violento, agresivo, antisocial, especialmente en la infancia y la adolescencia, y que han dado lugar a muchos estudios importantes. Vamos, por favor, con la siguiente. Los trastornos mentales de la personalidad antisocial, que también han dado curso a muchas investigaciones que son diferentes a los anteriores. Sigamos adelante. Los trastornos explosivos intermitentes, caracterizados por episodios de ira desproporcionada y agresión verbal o física, a menudo sin provocación aparente. Alguien que yo le dije sí, ¿y qué? ¿Por qué? ¿Cómo que sí? ¿Cierto? Tienen un trastorno mental. Vamos adelante. Los trastornos mentales, tal vez más conocidos, como es la esquizofrenia, con síntomas violentos. Vamos adelante. Y que nos van a hablar o que nos pueden llevar a lo que es uno de los otros factores, que son el consumo de sustancias. ¿Por qué? Muchas de estas personas con trastornos mentales, señores, terminan desarrollando consumo de sustancias. Entonces, algunos, los que entran al psiquiátrico, pues tenemos personas que están en el psiquiátrico por abuso de sustancias y otros que están por trastornos mentales. Me temo que están
catalogados, pero no divididos en la manera de convivencia, y conviven juntos. Entonces, con respecto al consumo de sustancias, vamos a tener desinhibición, efectos tóxicos, agresión para obtener sustancias, conflictos interpersonales, comorbilidad con trastornos de conducta y lo que son los entornos de riesgo. Vamos a la siguiente. Estos son los factores ambientales que yo quiero mostrárselos muy rápidamente, porque quiero cerrar además con un video que creo que va a ser muy importante para todos nosotros. Los factores de riesgo ambientales como el factor perinatal, el nivel de educación, la familia y relaciones sociales, acontecimientos estresantes, respuestas al estrés y factores sociodemográficos que además nos permiten ver lo que es los factores ambientales de la violencia urbana, como son los socioeconómicos, los políticos, los asociados al control territorial y los familiares. Todo esto puede generar violencia, por supuesto. Tal vez en el país tenemos una de las muestras más claras, que ojalá todos nosotros fuéramos activistas para desarticularlos. Y son las diferencias culturales que tenemos, ¿cierto? Esa lucha aguerrida que muchas veces no entendemos entre dos expresiones de esta misma Bolivia que tenemos y que pasa en toda América Latina, donde grupos distintos de personas se ven seriamente confrontados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en esto? Esta es una forma de acoso, yo lo voy a dejar en la presentación, pero no me va a dar el tiempo de reproducirlo, prefiero usar mi tiempo en el otro, que muestra de qué maneras los niños pueden ser violentados, ¿no? En 3 escenarios. Sí, pero es que tengo 2 minutos, a no ser que me presten esos 2 minutos. Ya, sí, dice que sí, aquí dice la jefecita que se puede. Ya, entonces lo ponemos rapidito. El joven me ha dicho que no puede. 2 minutos. Te digo todos los días que no queremos jugar contigo, fuera. Pero si esto es cosa de niños. Ya están fastidiando otra vez este pringao. ¿Dónde está mi mochila? No te la vamos a dar, embrión. Eres un bicho raro. Pero si esto ha pasado toda la vida. Pero si es que en las redes pasan estas cosas. 1 de cada 3 estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela al menos una vez en el último mes en todo el mundo. Los niños, niñas y jóvenes que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. E incluso pueden llegar a plantearse el suicidio. El acoso escolar y el ciberacoso destruyen vidas y el futuro de las personas que lo sufren. No mires para otro lado. Actúa. Solo cuando es visible podemos hacer algo, ¿cierto? Ojalá los moretones hicieran eso. Ojalá salieran de la entrepierna y subieran hasta la frente. Ojalá salieran de debajo del brazo y se pusieran en la mano, porque así pudiéramos verlos y no fingiríamos no ver esa violencia para no hacer nada. Sigamos, por favor. Hay otro video que les voy a dejar luego, no es aquí, pero sí lo voy a compartir con el grupo. Esto es la prevención de la violencia y ya con esto estamos terminando. Cerca de 500 personas mueren a diario en el mundo por violencia extrema. Tenemos la tasa más alta de homicidios en el mundo, 3 veces más que el promedio mundial. Al año, 58% de niños experimentan abuso, que supone 99 millones de niños. 99 millones de niños.
El abuso de las personas mayores se estima en un 12%, sin embargo, solamente 1 de cada 24 casos es reportado. 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o violencia sexual de pareja. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ofrece y que solicita la Organización Panamericana de la Salud que podamos ejercer en nuestra región? Primero, definir el problema. Y creo que un evento como este lo que está haciendo es eso, definir el problema. Identificar causas y factores de riesgo que en cada ámbito y en cada sociedad van a ser distintos. Incrementar en escala, quiere decir en mucho, las intervenciones que resultan efectivas y diseñar y evaluar esas intervenciones para popularizarlas. Estos son algunos de los recursos que ustedes van a encontrar en la página de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y niñas y la violencia juvenil. Ahora, yo quería cerrar esta presentación, y creo que ya es lo que viene, con un video que muestra un grupo nacional. Este grupo se llama POCER, es un grupo muy conocido en Santa Cruz de la Sierra, me temo que no en todo el país como quisiéramos, pero ellos produjeron hace unos años atrás este video que quiero que ustedes lo miren muy bien, porque refleja las dos formas de violencia más comunes, contra la mujer y contra el niño. Quiero que presten atención a la letra. Muy bien, agradecemos la presentación de la doctora Ninoska Ocampo, ¿no? Por tan bella presentación. Ahora sí, por favor, vamos a pasar al sector de preguntas. En esta ocasión tenemos 2 preguntas por parte de los participantes. La primera pregunta es, ¿qué factores perinatales pueden influir en una conducta impulsiva o violenta? A ver, cuando hablamos de estos factores perinatales, nos estamos refiriendo a todo el sistema de desarrollo de ese niño. Es decir, cuando el niño está en vientre materno, todo lo que la madre gestante percibe de su medio ambiente se constituye en parte de la vida del niño. Por tanto, cuando tenemos una mamá que experimenta situaciones de violencia, cuando el niño es un niño no deseado, estamos de alguna manera influyendo en lo que es el nivel de desarrollo que este niño va a tener. Estos controles que se hacen perinatales, que tienen que ver con el nivel de desarrollo, con lo que es la autogénesis del sistema nervioso, la manera en que ese niño y ese desarrollo encefálico y medular se está produciendo en el vientre materno, tiene que ver con la vivencia que tiene la madre en el día a día. Por tanto, cuando nosotros pensamos en que la fórmula para tener un niño feliz es una madre feliz, no estamos tan lejos de la realidad. ¿Qué es lo que hace a una madre o a un padre, padres que pueden ser capaces de criar o llevar adelante a un niño en las mejores condiciones? Tal vez la fórmula más simple es pensar en que si una mujer es feliz, tiene más posibilidad de ser una madre que contribuye a la vida de un niño feliz. Y pasa lo mismo con el padre. Expresiones violentas como las de por tu culpa me casé con tu madre, si no hubiera quedado embarazada de ti hubiera sido otra mi vida, si tú no hubieras estado viniendo hubiera cambiado mi destino, que son muy agresivas y muy violentas también, porque vienen acompañadas muchas veces de golpes, tienen que ver con cómo se siente la madre en ese momento y lo que está transmitiendo al niño también. O sea, esa comunicación intrauterina no es solamente de alimentación o conducción de nutrientes, tiene que ver con estados emocionales. A más de uno nos ha pasado que de pronto conocemos una persona, una tía cuca, que nunca vimos, y de por sí no tenemos química con ella. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué la detesto tanto si nunca lo conocí? Y de pronto nos enteramos de que era la piedra en el zapato de nuestra madre, que era la mujer que le hizo la vida imposible. No la conocimos, no la veíamos, no había cámara desde aquí, pero una sensación que nos llevó a eso, ¿no? Entonces, esta cultura de paz supone esta importancia de la gestación en los mejores términos.
Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. ¿Por qué somos violentos? Si mi padre fue violento, ¿yo también puedo serlo? Sí, me temo que si su padre fue violento, la probabilidad de que usted lo sea, me temo, quisiera contestarle otra cosa, me temo que es muy alta. Y es muy alta por una razón. El ser humano trata de entender lo que está pasando. Si yo tengo 3 años y lo que recibo en vez de caricias son golpes, mi cerebro comienza a interpretar eso, a normalizar eso en mi percepción de la vida cotidiana. Es decir, la expresión que se utiliza mucho en nuestras culturas andinas de porque me quiere, me aporrea, ¿cierto? Porque me quiere, me pega, son salidas de esto. O sea, cuando yo vivo en una cultura de violencia, cuando yo vivo en un modo de crianza violento, comienzo a interpretar las expresiones violentas como manifestaciones de emoción. Y en este caso, necesito sentir y creer que esas emociones son positivas. Por tanto, voy a empezar a acariciar con golpes. Voy a empezar a percibir al golpe como una manera de interés. Entonces, me temo que sí. Lo que no quiere decir que forzosamente esto va a suceder. Pueden las personas recibir intervenciones, en este caso psicológicas, que pueden resolver de gran medida y va a minimizar el riesgo de reproducir una conducta violenta. Muchas gracias por las respuestas, doctora. Un aplauso, por favor. Ahora sí, vamos a invitarle, por favor, a la licenciada Jacqueline Butrón para que haga oficial la entrega, ¿no?, del certificado de agradecimiento por su participación en este congreso. Muchísimas gracias, querida Ninosca. Realmente hemos disfrutado disfrutado y también nos hemos puesto a reflexionar por todo lo que significa la responsabilidad que tenemos cuando tenemos, por ejemplo, niños, niñas a nuestro cargo, cuando por nuestras propias acciones, ¿no? Ser más prefrontales, ¿no? O sea, desarrollar el prefrontal y en muchos casos aminorar la amígdala es muy importante, ¿no? Porque a veces reaccionamos con la amígdala y no nos damos cuenta y decimos es que así soy, ¿no? Pero resulta que si usamos el prefrontal, seguramente vamos a reflexionar y vamos a decir, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien cómo estoy actuando. Y gracias por este espacio, un reconocimiento por tu participación y esperamos que se haya quedado mucho en nuestro cerebro y que pongamos en práctica, ¿no? Porque una cosa es lo que escuchamos y ahí se puede quedar y luego olvidarlo. Lo más importante de todo esto es aplicarlo, ponerlo en práctica y eso deseamos que suceda con este congreso. Muchísimas gracias.